Es importante estar sano para poder servir a un enfermo. Porque si está enfermo el que viene, está enfermo el que le sirve. Un gran hospital es que tenemos aquí. Poco a poco podemos volvernos negativos y pesimistas. Para empeorar las cosas, la actitud de los líderes y servidores es contagiosa. Si ellos tienen una visión negativa y pesimista, su grupo terminará adoptando la misma perspectiva hacia los demás. Cuando un líder es pesimista, negativo, se opone a ayudar a los demás, el mismo grupo de él así se comporta con las demás personas. Por eso es que el líder no puede ser pesimista, tiene que tener una actitud de fe, una actitud de ayudar, porque si no, los líderes son contagiosos. Contagian a otro con su actitud y terminan dañando la obra de Dios. Los líderes y los servidores deben proteger su actitud y negarse a permitir que el negativismo se instale en sus actitudes. Cuando tú permites que lo negativo se instale en tus actitudes, vas a dañar la obra de Dios. ¿Sigo paro? Pueden hacerlo si mantienen los ojos en Cristo y no en los problemas. Si mantienes los ojos en Dios y no en los problemas, tú no serás negativo ni tendrás actitudes negativas. Amén. Esto no significa que los líderes y los servidores ignoren sus dificultades, sino que las vean a la luz de la presencia y el poder de Cristo. Cuando los discípulos se enfrentaron a una tormenta en el mar, exclamaron: nos vamos a ahogar. Eso está en la Nueva Versión Internacional. En Lucas 8:24, ustedes se acuerdan de una de las primeras tormentas. No cuando Cristo caminó sobre el agua, sino una de las primeras tormentas. Eso está en Lucas 8. Ellos dijeron: nos vamos a ahogar. Esa fue la respuesta de ellos negativa frente a la dificultad que estaban enfrentando. No podemos negar las dificultades ni los problemas, pero sí podemos controlar la respuesta hacia la tormenta y hacia las actitudes. Yo no puedo controlar la lluvia, pero sí puedo mantener el fuego como Pablo. Entonces mi respuesta, yo tengo dominio sobre mi respuesta frente a las adversidades. No puedo controlar la crítica, pero puedo controlarme yo. No puedo controlar lo que me ignoran, pero puedo controlarme yo. No puedo controlar lo que se burlan, lo que me menosprecian, pero puedo controlarme yo. Y ahí es donde realmente radica la victoria, en la reacción que tenemos frente a las cosas negativas. Entonces seguimos leyendo. Ellos dijeron: nos vamos a ahogar. Sin embargo, por más que la situación parecía peligrosa, si Jesús estaba presente, estaban a salvo. ¿Ve? Ellos ignoraron la presencia de Jesús para darle importancia a la tormenta. Ignoraron de que habían visto el poder de Dios días atrás, y ahora frente a la tormenta su respuesta es: nos vamos a ahogar, teniendo a Cristo en la barca. Ignorando así la salvación por estar enfocado en la perdición. Nos vamos a ahogar, y el que controla la tormenta estaba en la barca. No sé si me están entendiendo. Ellos estaban a salvo. Más tarde Jesús les pidió a sus discípulos que alimentaran, después que reprende eso. Esa es otra ocasión de los panes que él multiplicó. Eso está en Lucas 9. Lucas 8 reprende la tormenta. Lucas 9, él entonces habla con los discípulos y les pide que alimenta a 5,000 hombres y sus familias. Y una vez más era una situación que parecía imposible. Lucas 9:13. Jesús le enseñó a sus discípulos que su primera impresión negativa era desertada totalmente. Su primera impresión negativa no se alineaba con el propósito de Dios. Primero, en la tormenta ignoran la salvación por estar enfocado en la perdición. Ahora, cuando Cristo le dice: denle de comida a los hombres, a los 5,000, su respuesta era: mándalo, despídelos. Sigo paro. Debemos esforzarnos por mantener una actitud positiva sin importar los
que enfrentemos días a días. Las actitudes pueden ser tanto positivas como negativas. Son la expresión de nuestro pensamiento interno y sentimiento, emociones, creencias y valores. Sin excepción, siempre tenemos algún tipo de actitud, sean negativa o sean ¿qué? Positiva. Si siempre ven las circunstancias a la luz de Cristo, el Cristo resucitado, triunfante y soberano, siempre seremos optimistas. Es imposible ver a Dios tal como es y seguir bien y seguir siendo pesimista. Cuando es imposible, tiene que haber un cambio. Entonces, no seamos líderes ni servidores cinismo, sino seamos personas que no nos dejemos influenciar por la presión, las críticas de los demás y sigamos siendo fieles al llamado y a donde Dios nos ha posicionado. Independientemente seamos aceptados o no por los demás, debemos de ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho en esa asignación. Sea servir aquí, sea servir en el sonido, sea cantar, cual sea. Mire, el pastor, a veces los predicadores tienden a vencer esto muy fácil, porque a veces están obligados a predicar aunque se sientan mal, obligados a predicar aunque discutieron con Pepe. Tienen que predicar. Entonces uno aprende a ignorar las cosas para poder darle seguimiento al llamado de Dios en su vida. Bien, así que lo segundo que quiero tratar es la pereza mental. Dile a alguien: la pereza mental. La pereza mental. Hay pereza mental. Hay pensamiento perezoso. Hay mentalidad perezosa. Y mucha gente hoy está estancada porque tiene un pensamiento perezoso, una mentalidad perezosa. Y quiero comenzar a leer. Las personas que han cambiado la historia solían pensar de manera distinta de sus contemporáneos. Descubrieron soluciones que los demás no encontraban. Crearon métodos y estilos nuevos que nadie más imaginaba. Una de las grandes habilidades que poseen los líderes y los servidores de éxito es su capacidad de aprender. Si perdemos la capacidad de aprender, dejaremos de crecer. Y si dejaremos de crecer, esto le va a impedir superar cualquier desafío. Si deja de aprender, deja de crecer. Y si deja de crecer, no tiene que enseñar. Y si no tiene que enseñar, no eres alguien a quien podamos seguir. Si deja de aprender, deja de crecer. Y si deja de crecer, no tiene nada que enseñar. Y si no tiene nada que impartir, pierde seguidores. Nadie quiere seguir al que no le puede enseñar nada. Nadie quiere escuchar al que no le enseña algo en la vida. Entonces nosotros a veces exigimos que la gente nos preste atención, pero lo que hablamos no es interesante para la gente. A veces predicamos aquí y queremos que venga más gente o que nos escuche a las personas, pero es que lo que hablamos ni siquiera nosotros nos está cambiando. Porque nosotros dejamos de crecer, porque dejamos de aprender. Dejamos de aprender. El mundo cambia, Dios cambia, el diablo está cambiando. Tú debes de cambiar. Debes de entender que todo va avanzando y debemos de ir creciendo cada día más. Pero la pereza mental es un obstáculo para sentarse a leer un libro. Es un obstáculo para aprender. Y luego nos sentimos aburridos. Porque ¿qué es lo que realmente tú te sientes avivada o avivado? Cuando tú conoces cosas nuevas. ¿Qué es conocer a Dios? Que te conozcan a ti. Y la palabra conocimiento allí es continua búsqueda, continua información y revelación de Dios. Esa es la vida eterna. Una revelación continua de un Dios vivo. Sigo paro. Los verdaderos líderes y servidores que crecen se toman el tiempo para procesar sus experiencias. Déjeme explicarle. Cuando una reunión sale mal, un líder y un servidor evalúa el tiempo poco productivo que tuvo y lo considera y adopta un enfoque distinto la próxima vez. No puede ser que no está creciendo en una área y tú no estés aprendiendo de esa mala experiencia para mejorarla. Las personas que van en crecimiento
evalúa el tiempo y en la poca producción que ha tenido, se sienta y evalúa y dice, esto hay que cambiarlo porque no me ha dado resultado. Pero si tú te adaptas a la mala experiencia, al fracaso, pues te va a estancar como un lago. ¿Sigo paro? Cuando la gente tiene problemas, los buenos líderes meditan sobre las causas. Es algún punto que yo quiero que usted oiga. Cuando el grupo tiene un problema o un líder asignó a una persona algo y esa persona no fue efectiva o no está siendo productiva, el buen líder se sienta a evaluar la causa por la cual esta persona no me está siendo efectiva. Ese es el buen liderazgo. El buen líder no es, bueno, tú no estás haciendo lo que yo te mandé a hacer, quítenlo de ahí. Es la reacción de todos. Pero el buen líder sabio se sienta y dice, ¿por qué no está siendo productiva en el tiempo que debería de ser productiva? ¿Cuál es la causa? Y entonces él se sienta a meditar. ¿Cuál es la causa? ¿Será la persona adecuada para este trabajo? Algo que yo admiro de mi esposa es que ella evalúa a la persona y si no es adecuada la mueve. Sin sentimiento. ¿Por qué? Porque no va a ser funcional ni para ella ni para la persona. Entonces el líder dice, ¿será que esta persona no es adecuada para dirigir esto o hacer esto? ¿Habrá recibido la capacitación y la herramienta correcta? ¿Ve? Esa es la evaluación. Bueno, lo puse. ¿Será la persona correcta? Bueno, parece la correcta. Bueno, vamos a la segunda pregunta. La otra pregunta que un buen líder se hace cuando ve que un grupo o una persona no es productiva, ¿tiene la información que necesita? Porque a veces la persona no es productiva porque no se le informó, no se le capacitó, no se le dirigió, no se le dijo cómo hacer las cosas. Entonces uno dice, no, tú no sirves para esto. Pero ok, a lo mejor sirve, pero nunca nadie se le sentó y le dio las herramientas que necesitaba o le dio la información que necesitaba. Entonces para remover a alguien hay que hacerse esas tres preguntas. ¿Es la persona correcta? Parece que sí. ¿Es la persona, tiene la herramienta correcta? ¿La información la tiene? ¿Sí o no? Ah, bueno. Ahora, si no es la persona correcta y se le dio la información correcta y aún no es productiva, entonces hay que moverlo de su lugar y buscar un lugar donde pueda ser efectivo. Los líderes de grupo procesan los hechos e intentan determinar la verdad de la situación. Las circunstancias difíciles pueden tomar por sorpresa a los líderes, pero una vez que hay un problema, los líderes dominan la situación después de tomarse el tiempo para reflexionar en oración. Ese debe de ser el proceder de un líder con su grupo. Tomar dominio de la situación por medio de la oración y reflexionar con Dios para tener clara la situación y la dirección del Espíritu Santo, aplicarla, implantarla y que haya efectividad. Entonces hay personas aquí que tal vez son la persona correcta, pero nunca le dimos la información ni las herramientas correctas. Entonces no podemos exigirle a alguien que sea productivo si no le hemos dado la información y las herramientas. Es como que yo le diga a alguien, mira, yo quiero que tú me tumbes esa pared y me la hagas de nuevo. Pero si yo no le doy herramientas y no le doy los materiales, por más que sepa, no lo puede hacer. Y muchas veces nosotros los líderes cometemos ese error. Queremos que la gente nos dé resultado, pero nunca le dimos la provisión de la maquinaria, de los instrumentos, de las herramientas que esa persona necesita para poder ser productiva. Entonces se estanca la iglesia porque el líder se enoja, los líderes se enojan por una efectividad y la gente se siente decepcionada porque no tiene herramientas para dar con efectividad lo que se está esperando de ella. Amén, pero eso lo vamos a ir arreglando ya en el nombre de Jesús. Jesús les enseñó a sus discípulos a procesar sus circunstancias para formarlo como líderes. Fue una de las cosas que Cristo enseñó a los discípulos, a procesar sus circunstancias, analizarla para formarlo como líderes.
Él hace lo mismo con nosotros para que procesemos las circunstancias y tomemos las mejores decisiones. En un momento, oiga esto, los 12 discípulos no entendían lo que sucedía a su alrededor. Eso muchas veces pasa con nosotros. Jesús ya le había dado autoridad para echar fuera a los demonios, ¿se acuerdan? Y sanar a los enfermos. Eso está en Lucas 9:1. Como resultados, ellos habían realizado milagros. Sin embargo, ellos ya conocían el poder de Dios. Oraron por ciegos, paralíticos se sanaron, echaron fuera demonios. O sea, habían tenido contacto con el poder de Dios. Eran testigos de la existencia de lo sobrenatural, del poder de Dios. Sabían que existía. Ellos mismos lo habían utilizado, lo habían probado, lo habían sentido, lo habían experimentado y habían visto con sus ojos el poder de Dios, no solo a través de Cristo, sino ahora a través de ellos, según Lucas 9, versículo 1. Sin embargo, poco después que están echando fuera demonios y que todo eso, poco después, al enfrentarse a una multitud de personas hambrientas, consideraron la situación y le pidieron a Jesús que despidiera a la multitud porque no podían alimentar tanta gente. Mira la reacción de ellos. Analizaron la situación, ignoraron el poder de Dios y dieron una respuesta natural a la situación de 5,000 a 7,000 personas sin comida. Jesús le dijo: alimenten a esa gente. Y la reacción de ellos fue: no tenemos tantos panes, no hay tantos peces. Maestro, bótalo, despídelo. Olvidándose que días atrás ponía las manos sobre los enfermos y se sanaban, y que Dios le estaba utilizando. Si los discípulos hubieran considerado el poder que Jesús había demostrado hasta entonces, habrían entendido que alimentar a una multitud no le iba a resultar difícil. Dile a alguien: a veces no tomas en cuenta el poder de Dios frente a los desafíos. Los discípulos no consideraron que días atrás habían hecho milagros, y frente a la dificultad de multiplicar los panes o de alimentar a la multitud, no tomaron en cuenta el poder que era en ellos y que estaba en Jesús. Y su respuesta frente a lo que Cristo quería que aprendieran fue: despide a la multitud. Jesús le dijo: no hay que despedir a la multitud, hay que recurrir al poder de Dios. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Si entiendes lo que te acabo de decir, tu vida estará llena de respuestas y de milagros. Así que la próxima vez que enfrente algo más fuerte que tú, acuérdate que el poder de Dios es más fuerte que esa cosa que tú estás enfrentando. ¿Qué hizo Jesús? Alimentó milagrosamente a la multitud. Pero los discípulos tampoco procesaron ese milagro. No lo procesaron. O sea, Cristo está bregando con unos tipos que se olvidan que el poder de Dios existe cuando hay un obstáculo, y no están procesando lo sobrenatural que lo está acompañando, porque ellos consideran más grande el problema que el poder de Dios. Y eso es lo que muchos de ustedes están mirando ahora con la noticia, que ponen a Dios chiquito. Mi Dios no es chiquito. Bueno, para algunos sí. Porque ignoran. Jesucristo le habló a los fariseos: ustedes ignoran el poder de Dios. Dios puede levantar hijos de las piedras. ¿Sigo paro? En esta instancia, ellos no entienden. En Marcos 6:45, oigan bien, vuelve a suceder lo mismo. Indica que inmediatamente después que Jesús alimentó a los 5,000, estos son otros 5,000, oiga esto, envió a los discípulos en un barco por el mar de Galilea hasta Betsaida. Cuando se levantó una tormenta, ellos entraron en pánico. Hace alrededor de unas 3-4 horas, ven 2 panes y 3 peces alimentar a 20,000 gente. 3 horas después se levanta una tormenta y entran en pánico. ¿Me están entendiendo?
¿Entran en qué? ¿En qué? ¿Por qué no confiaron en Jesús en medio de la tormenta después de semejante evidencia de su poder divino? La Escritura dice cuál fue el problema. Voy a repetírselo. A las 4 de la tarde, 3 de la tarde, 20,000 personas en sus manos se le van multiplicando los panes y los peces a los discípulos. Sobran 12 canastas llenas de pan y de peces. Jesús le dice: suban a la barca y vayan al otro lado a Betsaida, yo lo alcanzaré. En el camino se levanta una tormenta y en vez de recordarse el poder que acaban de ver horas atrás, dejan que su vida entre en pánico por la tormenta. Por eso es que Jesús en otra ocasión de la tormenta le dice: ¿y dónde está vuestra fe? Porque yo llevo meses enseñándole que dependan del poder de Dios, pero ustedes ignoran el poder de Dios en medio de las dificultades. Entonces ahora están en el medio del mar, rumbo a Betsaida, atormentados y en pánico, pero no hacen memoria de que hace unas 4 o 5 horas atrás, 7 horas atrás, Dios multiplicó los panes y los peces. Le estaré yo ministrando a alguien su verdad. Sigo paro. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Por qué dejaron de confiar? ¿Y por qué no recurrieron al poder de Dios, sino al pánico? Marcos 6:52 dice: porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, cerrada. ¿Ustedes me están entendiendo? Como los discípulos no habían aprendido nada de su experiencia anteriores, no estaban preparados para enfrentar nuevos desafíos. Por eso hay pruebas que se le repite a la gente, porque Dios quiere que aprenda de las experiencias que Él te dio para que enfrente los desafíos nuevos que van a venir. Su mente estaba embotada, cerrada. Dios multiplica los panes delante de los ojos de ellos. Ellos no lo entienden. Ignoran lo que está haciendo Dios a su alrededor. Ven cómo sobra panes y peces, y aún así ahora enfrentan una tormenta y ya entran en pánico. Y cuando ven a Cristo caminando en el agua, dice: ay, es un fantasma. Ahora sí. Se olvidan, Pedro, de que cuando Jesús lo llamó, le dijo que lo iba a hacer pescadores de hombres. Mira, es que en la tormenta, en los procesos, uno se olvida de lo que Dios dijo. Y ahí es que está el problema. Ahí hay un problema. Entonces, como servidores, como líderes, debemos de tener experiencia, recordarnos de la experiencia de lo que Dios nos está permitiendo vivir. Si tú no aprendes de las experiencias del pasado, no puedes enfrentar los desafíos de hoy. Cuando tú tratas de enfrentar los desafíos hoy sin haber aprendido las experiencias del ayer, tú vas a entrar en pánico. Tú vas a entrar en pánico. Por eso tú ves un David que dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En paz me acostaré y en paz dormiré. Cuando él está diciendo eso, está enfrentando un desafío, una guerra. Pero su experiencia de haber visto a Dios librarlo de Goliat y de los osos y de los leones, le hace enfrentar el desafío con confianza en Dios y con paz, porque él aprendió de sus experiencias. Aleluya. Denles aplauso fuerte a Dios. Fuerte a Dios. Sigo paro. Entonces tenían la mente embotada. No entendían. Jesús lo reprendió por ser lento para entender los eventos y la enseñanza que tenían frente a ellos. Lucas 9:41. Lo reprendió. Y todavía ustedes no entienden. Le corrigió esa mente embotada.
Hay líderes y hay servidores que son tardos para aprender. Tardo para aprender. Bendito sea Dios. Los líderes y los servidores sabios permiten que el Espíritu Santo les enseñe permanentemente, ya sea mientras lee un libro, enfrenta un desafío o supera algún error. Si tú no aprendes de los errores, está condenado a repetirlo. Tú tienes que ser enseñable. Tú tienes que aprender de cada situación. Un líder, un servidor que continuamente está aprendiendo, adquiriendo conocimiento del libro, de sus errores, porque se aprende de los errores. Aprende. Si usted le pregunta a los cantantes, aprendieron de cantar, cantando aprendieron a cantar mejor. A predicar se aprende mejor todavía. Entonces, cuando una persona que va adquiriendo conocimiento, aprendiendo, uno nunca deja de expandirse. Y uno se convierte en un guía para otros. ¿Ve? No puede ser que usted es un líder de un grupo y usted nunca lee un libro. Yo conozco predicadores que no leen libros, no leen. Y después preguntan, ¿y por qué el pastor predica tantos temas diferentes? Y otro digo, el pastor lee mucho. El pastor tiene muchísimos libros y está siempre leyendo en el avión, leyendo. Su lenguaje campo no leen. Entonces un líder quiere crecer pero no lee, no aprende. Entonces cuando usted deja de aprender, usted no tiene nada que ofrecer. Sigo paro. Alguien alabe a Dios, está aquí. Tu capacidad de guiar a otro crece a medida que tú vas aprendiendo. ¿Ve? Yo aprendí de muchos errores en el ministerio. Ahora yo tengo la capacidad de enseñar a cualquier evangelista a no cometer ese error. Sigo paro. Tienes que leer y sobre todo leer la Biblia, leer las Escrituras. No puede ser que algunos no sepan dónde está Juan 3:16. Aunque se lo dije, no lo encuentran. Eso tiene que cambiar. El problema de algunos líderes y servidores es que con el tiempo se vuelven mentalmente perezosos. ¿Les sigo? Cuando eran jóvenes o cuando estaban nuevos, estaban siempre leyendo un libro, aprendiendo, se inscribían en clase y hacían preguntas. Sin embargo, después de conseguir un trabajo o haber sido asignado a una posición, dejan de aprender. Ya no leen para adquirir conocimiento y como dejan de crecer estos líderes, no tienen nada nuevo para ofrecer a la gente y su conocimiento y sus habilidades quedan obsoletos. ¿Por qué? Hay predicadores de la vieja guardia que yo los llamo y hablamos muchas cosas bonitas, pero muy poca cosa que enseñarme. Porque ya crecieron, ya llegaron a donde querían llegar y dejaron de aprender, dejaron de leer y ya no tienen nada que enseñar. No es que Dios lo dejó, no es que la unción lo dejó, es que ellos se dejaron. Pero sin embargo, yo escucho, por ejemplo, yo escucho a Benny Hinn, a veces él tiene algo que enseñar. Él siempre está aprendiendo. Oigo a otros que son de la misma edad, al mismo tiempo, y no tengo nada que aprender. Porque dejaron de aprender, dejaron de llenarse de conocimiento, de experiencia, de buscar a Dios. Entonces, tú pierdes la capacidad de guiar cuando dejas de aprender. ¿Cómo tú vas a guiar a otros si tú mismo no sabes para dónde va? ¿Alguien está aquí? Dile a alguien, llenarse de conocimiento te ayuda a ayudar. Sigo paro. Es mucho mejor ser un líder que constantemente aprende, crece y expande su capacidad para guiar. Así que es importante que guardes en tu corazón, fuera de tu vida y de mi vida, toda la pereza mental. Amén. Toda la pereza mental.